Este es un trabajo académico como requisito del módulo Oficina de Programas y Proyectos PMO de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Santo Tomás. Compañeros, buenos días. Presentaremos el caso práctico de implementación de la oficina PMO en la empresa Coninsa Ramón H. El grupo está conformado por José Alfredo Aguirre Montes, quien les habla, y Wilson Sánchez Osorio. Hola compañeros, en esta ocasión venimos a presentarles los conceptos básicos para la creación de una oficina de PMO. Para esto tomamos como ejemplo la compañía Coninsa Ramón H, la cual es una compañía dedicada al negocio de la construcción, la cual maneja un gran volumen de proyectos de construcción de públicos y privados, y por lo cual vemos la necesidad de crear esta oficina. Eh, ¿Esto de dónde sale? Sale de un estudio que se realizó bajo unas encuestas a las diferentes áreas de la empresa, y donde se lograron identificar que existían algunas falencias en su maduración de proyectos. Eh, Esto es, digamos que nos llevó a la conclusión de que lo mejor era crear dicha oficina bajo la metodología del Project Management Institute. Con base en lo anteriormente expuesto, se tiene la necesidad de crear una oficina de PMO para CONINSA, ya que esto permitirá desarrollar unas mejores metodologías y prácticas que lleven a la organización a estandarizar procesos y con esto poder llegar a cumplir sus megametas. Eh, para poder saber qué PMO se debería utilizar, nos basamos en las encuestas que anteriormente les comunicamos, y nos dio como resultado que debíamos utilizar una PMO de control. ¿Qué es una PMO de control? Según el PMI nos dice lo siguiente: las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes medios. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos, el uso de plantillas, formularios y herramientas específicos, y la conformidad con los marcos de gobernanza. Con base en toda esta información comenzamos a generar nuestra PMO. Lo primero que hicimos fue generar nuestra misión. ¿Cuál es la misión de esta PMO? Es ser un puente entre las necesidades generales generadas por los proyectos y las diferentes áreas de la empresa, logrando una estandarización de los procesos y con base en esto poder llevar a cabo un seguimiento y control de los proyectos. Posteriormente formulamos la visión. ¿Qué tenemos de visión para esta PMO? Decimos que para el año 2024 se logre tener estandarizados todos los procesos asociados a la formulación de los proyectos que se vayan a presentar, así como los proyectos en ejecución, tanto públicos como privados. Y con esto lograr una mayor agilidad en la presentación de dichos proyectos y tener una asertividad de cumplimiento en los presupuestos superior al 95%. Debido al gran volumen de información que ha venido creciendo dentro de la empresa y por contar con diferentes líneas de negocio como son diseño, construcción, gerencia, venta, inmobiliaria, formaletas y equipos, se ve la oportunidad de crear esta oficina de gestión de proyectos con el objetivo de poder estandarizar sus procesos internos y poder tener un área de apoyo para todas estas unidades de negocios, las cuales pues se deberán manejar bajo los mismos parámetros de funcionamiento, a pesar de que éstas estén buscando unos objetivos un poco diferentes. Cuando entramos a analizar los diferentes tipos de oficina de PMO que se podrían llegar a establecer, como son las de apoyo, control y directivas, nos inclinamos más por las PMOs de control, ya que CONINSA cuenta con un grado de madurez en sus procesos internos muy bueno, pues tan bueno que hoy en día cuenta con una certificación ISO 9001, una ISO 45001 y una ISO 14001. Pero a pesar de tener todo esto, se observa que hace falta poder estandarizar los procesos en las diferentes áreas. Por este motivo, digamos que
Tratamos de analizar una PMO de apoyo que sirviera de repositorio y información y de lecciones aprendidas, pero nos pareció muy insuficiente para las necesidades planteadas. Miramos también y analizamos una PMO de directiva, pero vemos que a Coninsal realmente le hace falta un poco la estandarización de sus procesos. Y por estos motivos realmente logramos quedarnos únicamente con la PMO de control. A partir del análisis llevado a cabo para la identificación de la necesidad y la toma de decisión respecto a la PMO de control, se evidenciaron fortalezas y debilidades en diferentes áreas relacionadas con la formulación y posterior ejecución de los proyectos de la empresa. Todo esto permite identificar las áreas donde nos encontramos muy fuertes, las cuales deben mantenerse, otras que se deben trabajar un poco más para llegar a un estado óptimo y por último unas áreas en las cuales es necesario intervenir para poder replantear sus respectivos procesos. La información recopilada y el análisis se organizó de la siguiente manera. Frente a la necesidad de contar con el talento humano profesional capacitado para la adecuada gestión de los proyectos, la PMO permitirá una optimización en tiempo y costos de proyectos. Frente a la necesidad de contar con unas bases de datos para verificar puntos en común de los proyectos y aprovechar la información generada anteriormente para las lecciones aprendidas, se tendrá el beneficio de contar con información de utilidad para futuros proyectos y futuras tomas de decisiones. Frente a la necesidad de establecer procedimientos y procesos para todos los involucrados en la formulación y gestión de proyectos, la PMO permitirá llevar un control adecuado para que cada empleado conozca específicamente las funciones encargadas, permitiendo una rápida adaptación del personal nuevo. Frente a la necesidad de optimizar el proceso de revisión de anteproyectos y agilizar la elaboración de informes de proyectos, la PMO, al recibir informes de manera estandarizada, permitirá que las revisiones sean más eficaces. Se viabilizarán los beneficios de proyectos, su trazabilidad, los objetivos que persiguen y su aporte a la estrategia. Frente a la necesidad de disminuir la resistencia al cambio de la organización, con la PMO se logrará un mejor desempeño y una alta productividad en la organización. Frente a la necesidad de viabilizar las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada en el proceso de gestión de proyectos, la PMO permitirá lograr la sinergia entre las áreas involucradas en los procesos de gestión de proyectos. Finalmente, frente a la necesidad del cumplimiento de indicadores y variables de seguimiento y control de la empresa, con la PMO se tendrá el beneficio de organizar, adoptar y controlar el seguimiento periódico a los indicadores financieros, de productividad, de calidad y de desempeño en los diferentes proyectos. Todos estos beneficios aportados a la organización están adaptados al triángulo de valor. Con estos elementos la PMO establecería sus funciones, al poder darle valor a los procesos de la organización, logrando ser más eficientes y productivos. Consideramos que debido a la madurez de la empresa y al criterio de selección, podemos establecer que esta PMO de control tendrá las siguientes funciones, alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. Establecer los canales de comunicación adecuados entre los stakeholders y las diferentes áreas de la empresa. Coordinar la comunicación entre los diferentes proyectos de la compañía. Adecuar el organigrama de la empresa con la oficina del PMO, donde se vea claramente cómo va a interactuar esta oficina con las otras áreas de la empresa. Establecer los diagramas de flujo de los procesos a implementar cuando un proyecto entre por la oficina PMO. Llegar a establecer tiempos para el desarrollo de los proyectos con una mayor precisión, con el fin de lograr los cumplimientos requeridos. Identificar y desarrollar una metodología de mejores prácticas, procedimientos y plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de control a los mismos. Finalmente, el modelo sugerido para la implementación de la PMO conlleva 4 fases. Una primera fase de diagnóstico donde a partir de encuestas y entrevistas se determina la necesidad, fortalezas y debilidades de la empresa. Una segunda fase de selección de la PMO, desarrollada a partir de la revisión del diagnóstico terminando con la selección de la PMO. Hasta este punto, el alcance que se tiene a la fecha. La tercera fase con la propuesta formal de la PMO, donde se llevará a cabo el flujograma de la metodología y el diseño de los formatos a implementar. Y una fase final con el plan de implementación de la PMO en la compañía, para lo que se llevará a cabo la EDT, el Project Charter, la identificación de interesados, la definición del cronograma de implementación y la determinación de los costos de implementación y sostenimiento. Muchas gracias.